Francisco presente, por cambiar un poco. Bienvenidos a Libertad de Ideas. Voy a hacer otro vídeo sobre economía. No quiero hablar demasiado alto, parece como que la onda está saturando demasiado, entonces no quiero... En fin. Bien, quería hacer un vídeo sobre economía. Este vídeo no sé si lo voy a llamar crítica al libro de Basic Economics de Thomas Sowell, es decir, Economía Básica de Thomas Sowell, o mercadotecnia directamente, ¿vale? Y esto tiene que ver con que empecé haciendo unos vídeos resúmenes, es decir, me leí los primeros temas del libro Basic Economics de Thomas Sowell y empecé a hacer una especie de resúmenes en vídeo de lo que había interpretado yo del libro, de cómo interpretaba yo el libro, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a quedar un poco con lo de crítica, ¿vale? Entonces, porque como mola tanto rajar ahí, quejarse, pues empiezo por ahí, que va a ser lo más cómodo y va a quedar lo más natural en el vídeo. Vale, pues de entrada, ¿por qué se llama Basic Economics? ¿Por qué se llama Economía Básica el libro si es un libro enorme, tío? Y nunca puedes, ¿sabes? Es decir, es que se cura en salud, el tío se cura en salud, ¿no? Lo llama Economía Básica y es un libro así de gordo. Con lo cual, nunca puedes afirmar algo categóricamente sobre ese libro, nunca puedes criticarlo categóricamente o de manera contundente, nunca puedes criticarlo de manera contundente, porque, claro, nunca has acabado de leerte el libro, con lo cual nunca sabes si en los últimos temas del vídeo o del libro acaban de explicar cosas que... No sé si me explico, ¿vale? Es decir, yo solo puedo hablar de los primeros temas, entonces yo puedo contradecir lo que el autor dice en los primeros temas, pero yo no sé si en los últimos temas acaba de explicar, ¿vale? Como no sabes el final de la película, por así decirlo, entonces se cura mucho en salud, lo llama Economía Básica y hace un libro súper gordo. Esa es la primera crítica, ¿vale? Entonces, pero bueno, la crítica fundamental es otra, ¿vale? Y es que se pone a hablar de economía, y eso está muy bien, pero se deja cosas tan importantes, ¿vale? Que... O se podría ver al revés, es decir, que en la sociedad moderna occidental la economía es una religión, un sistema de creencia que nos traen los medios de comunicación, que se esparce entre la gente, entre los vecinos, entre familiares, entre amigos, incluso los propios trabajadores de los medios de comunicación, como ven también la televisión, se lo acaban creyendo ellos también, ¿vale? Pero es que no acaba ahí la cosa, porque los políticos también ven la televisión, con lo cual ellos mismos también se acaban creyendo el sistema de creencia, ¿vale? Entonces, puede ser que el sistema de creencia esté totalmente desconectado de lo que es economía. Eso es, yo creo que hay mucho que rascar ahí. Pero en lo que concierne el libro, centrándonos, suponiendo que todo está muy bien en la sociedad y que es el libro, tomando la sociedad como referencia, el libro, el problema que yo le veo es que trata sobre un tema muy concreto de la economía. Concretamente, lo que yo llamo mercadotecnia, ¿vale? Es decir, la palabra mercadotecnia, como explica en el vídeo anterior, que habla sobre un montón de temas de economía, pues mercadotecnia ya existe en el mundo del marketing, ¿vale? Entonces, pero eso no quita para que en el mundo de la economía también podamos usar la misma palabra para darle un significado alternativo también, ¿no? Es decir, entonces sería como palabra polisémica, como ya explica en el vídeo anterior. Banco es un banco para sentarse, un banco de peces o un donde se guarda el dinero, ¿vale? Entonces, pues eso es polisémica, ¿ok? Volvemos a la educación general básica, ¿no? A la EGB. ¿Vale? Pues entonces lo mismo se puede hacer con la palabra mercadotecnia. En el mundo del marketing tiene su significado, estupendo, pero en el mundo de la economía creo que también se debería de incluir la palabra mercadotecnia para referirse a los aspectos técnicos de lo que es el mercado. O un mercado, o una economía de mercado de libre competencia, ¿no? De free market economy, una economía de libre mercado, ¿vale? Entonces, lo que hace Thomas Sowell en el libro, por lo menos en los primeros temas, es hablar solo sobre eso. Entonces está muy bien y me encanta y me parece fascinante, es decir, me encanta, de hecho por eso hice los vídeos resúmenes, porque me encantaba, es decir, Basic Economics de Thomas Sowell, me encanta, los primeros temas fascinantes, pero es un tema muy específico de la economía, ¿vale? Que es la técnica del mercado, lo que yo llamo mercadotecnia, vaya, que es la interacción entre consumidores, productores y los precios, ¿vale? E intermediarios, entendiendo por intermediarios como semiproductores y semiconsumidores, ¿vale? Porque un intermediario, pues, en parte es consumidor de otro productor y en parte es productor para un siguiente consumidor, que puede ser consumidor final o no, a lo mejor es otro intermediario, que a su vez es entonces consumidor y productor, ¿vale? Es una cadena de varios intermediarios en serie. Entonces tendríamos en un extremo el productor, en otro extremo el consumidor final,
y entre medio varios intermediarios que son semiconsumidores, semiproductores, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pero los precios nos informan, o sea, los precios son síntomas y guían, esa es la palabra correcta, guían la correcta, la eficiente interacción entre los participantes de la economía, productores, consumidores y los precios. Bueno, pues es un sistema de información, no hay que controlar los precios, siempre que haya libre competencia, son indicativos, son informativos, indican y guían, informan y guían, transmiten información y guían. Es una red de información, como dice Thomas Sowell en su libro, es como una red antes de que existiese Internet, ¿vale? Es decir, los precios viajan por todo el mundo, ¿vale? De hecho, eso implica que la globalización efectivamente no empezó con Internet ni con las nuevas tecnologías. La globalización empezó ya desde que se dio la vuelta al mundo, ¿vale? Que sería Magallanes, por ejemplo, ¿vale? Es decir, o desde el descubrimiento de América y la vuelta al mundo, sí, ahí empezó la globalización realmente, ¿vale? Porque desde entonces ya habían precios, los precios de las especias en India o en Asia, ¿vale? Pues ya tenían un precio y esos precios atraían a los europeos a ir allí a traer las especies, ¿vale? Y entonces, pues, me explico, entonces ya empezaba el comercio internacional guiado por los precios, ¿ok? Y es muy fascinante, muy interesante y muy importante todo eso, y os animo a ver los vídeos resúmenes que hice sobre Basic Economics de Thomas Sowell, y os animo también a que leáis el libro, pero es una parte muy específica de la economía. Por ejemplo, Thomas Sowell no nos habla, por lo menos en los primeros temas, insisto, de dónde viene el dinero. ¿De dónde viene el dinero? Es decir, ¿vale? ¿Por de dónde viene? ¿Vale? Pues entonces, eso es una parte importante. Otra parte importante es, no explica, o una cuestión que yo me pregunto, ¿no? Porque me digo, ¿dónde pone que los países nórdicos sean más ricos que los sureños, o que los países europeos sean más ricos que los africanos? Insisto, no lo sé si en los últimos temas o en los siguientes temas lo trata el señor Thomas Sowell, pero en los primeros temas, como presenta la economía como una interacción entre participantes, productores, consumidores guiados por precio, y qué ingredientes y qué cuantías producir, de qué productos, con qué recursos, ¿vale? La definición, importantísimo, está muy bien. En ese sentido me encanta el libro de Basic Economics de Thomas Sowell, porque empieza por la definición. La economía va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Muy bien, y todo eso está guiado, se puede hacer de manera planificada, por una economía planificada, que es la Unión Soviética, por ejemplo, o un sistema feudal, es también una economía planificada, feudal, el rey dicta lo que hay que hacer, y los ciudadanos eran como vacas en el campo, ¿vale? Es decir, hay que entender eso, por eso los europeos somos soviéticos realmente, ¿vale? Es decir, y en Alemania también son muy soviéticos, aunque no lo parezca, son nacionalsocialismo alemán, nacionalsocialismo, los europeos somos muy socialistas. Y tiene que ver eso con que venimos de la era feudal, y había muchísimos reinos, habían reinos por Europa, y estamos acostumbrados a eso, a sumisión al poder. No es el espíritu americano de defender nuestras libertades individuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es muy distinto a la mentalidad que hay en Europa en general, cada país luego es también distinto, pero en general la mentalidad es distinta a la de Estados Unidos, por ejemplo. Y a los latinoamericanos seguramente es incluso más de libertad todavía, es decir, ¿vale? Entonces, con esto que quería decir, sí, soviéticos, ¿vale? Pues mentalidad soviética, economía planificada, en la que por decreto ley se te dice de arriba a abajo del Estado, te va diciendo el Estado o el poder o el reino, en la época en la que los reyes tenían poder, pues decían lo que había que hacer, ¿vale? Pues construye esto aquí, mueve el agua de aquí a allá, recoge esta harina, prepara estos alimentos, todo dictado desde el poder, la economía planificada, o economía de libre mercado coordinado por precios, ¿vale? Y como en esta economía libre de mercado coordinada por precios, los precios van coordinando, informando y son sintomáticos. Es decir, no hay que congelar precios, no hay que prohibir que suban los precios generalmente, porque si hay libre competencia suele ser una subida de precio legítima, ¿vale? Que simplemente la está pasando el productor o el intermediario del paso anterior en el caudal de la producción, pues el intermediario inmediatamente anterior o varios niveles anteriores ha tenido un aumento de sus costes, por lo que sea, ha subido el precio de la gasolina, por ejemplo, y eso
ha afectado a la logística en algunas de las etapas o en todas las etapas de los intermediarios, en todo el caudal de intermediarios hasta llegar al consumidor final. Entonces, en alguno de esos puntos ha subido el coste de alguna manera y eso se ve reflejado a nivel de precios en los supermercados para el consumidor final. Entonces, las subidas de precios hay que dejarlas que sucedan, porque como ya expliqué en un vídeo recientemente, si por decreto ley se congela ese precio, el productor que ha hecho una subida de precio legítima para poder pasar sus costes al consumidor final, para poder seguir haciendo actividad, pues dice, oye, si no me deja subir el precio, para mí ya no es rentable producir porque me han subido el coste. Entonces yo tengo que subir, pasar la subida de precio, yo soy un intermediario, pues me han subido el precio del combustible, pues yo al consumidor final tengo que pasarle el equivalente, subirle el precio para yo seguir siendo rentable y poder seguir haciendo operaciones. Si tú me prohíbes por decreto ley subir el precio del pan, pues entonces yo incurro en pérdidas, entonces paro la actividad. Entonces, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante todo, pero esto es lo que yo llamo mercadotecnia, la técnica del mercado, de cómo los aspectos técnicos de cómo interactúan los distintos participantes del mercado, productores, consumidores e intermediarios, que son como semiproductores y semiconsumidores. Y cómo interactúan con los precios. Todo está muy bien, pero es una parte. Luego hay otra parte de la economía en la que en los primeros temas del libro de Basic Economics de Thomas Sowell no habla, que es, ya te digo, la política monetaria, que es el dinero, de dónde viene el dinero, ¿vale? O lo que es la geopolítica. Pero bueno, acabando un poco un tema que he empezado que no he seguido, el tema de que los países nórdicos, ¿vale? Porque a nivel a pie de calle, hoy en día en Occidente, en España 2019 y en las últimas décadas, en los últimos lustros, y no solamente en España, sino en los países de Occidente en general, se entiende que el norte de Europa es muy rico y Escandinavia ya súper rico, ¿vale? Y el norte de África está peor que el sur de Europa y África cerca del Ecuador ya es horrible, ¿vale? Económicamente fatal. Entonces, por eso digo, no sé exactamente quién está equivocado, si el libro de Basic Economics de Thomas Sowell, por no tratar una cosa tan obvia y tan importante, o la sociedad, la economía, la creencia, porque es una religión en España 2019 y las fechas colindantes y los países colindantes. La economía es una religión en la que se cree, es un sistema de creencia, muy absurdo en muchos aspectos, ¿vale? Entonces podría destacar algunos, pero no lo voy a hacer porque si no ya se me empieza a ir el vídeo por otro lado. Entonces, con esto lo que quiero decir, religión. Una religión. Entonces, ¿vale? Pues no nos habla de esto. Entonces yo me lo pregunto, entonces pues entonces ya no sé exactamente quién está un poco, pero veo que hay una desconexión, ¿vale? Eso es lo que sé seguro que hay, una desconexión entre lo que es el libro de Basic Economics de Thomas Sowell y la economía como se entiende a pie de calle en el mundo occidental a fecha de hoy. Entonces, pues esa pregunta me invita a mucha reflexión, ¿no? Entonces, y parte de la reflexión es que concluyo que efectivamente la economía está muy tocada, muy mal tocada en lo que es el conocimiento económico a nivel divulgativo en el mundo occidental. Es una religión. Creemos que el norte de Europa es rico y Escandinavia ya es súper rico y simplemente y está basado en el racismo probablemente, en la creencia de que los europeos somos superiores a los africanos, y que los del norte de Europa son superiores y los escandinavos ya son, vamos, ni te cuento, o sea, son una etnia de pingüinos elfos pingüinos súper ricos, ricachones nórdicos, que son superiores, ¿vale? Entonces esto es mucho de lo que hay de error. Pero centrándonos un poco a lo que es el libro, insisto, está muy bien el libro. Me encanta también que empiece a hablar sobre lo básico, que es la definición de economía. La economía, él dice, no va de dinero, porque en un campo de batalla unos soldados médicos que están ayudando a los soldados heridos, los médicos que están ayudando a los soldados heridos, eso es una economía ya. ¿Vale? Hay vendas, hay medicamentos, hay tiritas, hay no sé cuántos y tal, y ahí son recursos limitados con usos alternativos, ¿vale? Y hay que hacer producción y distribución, ¿vale? Y ver cómo gestionar eso, Entonces, es una economía y no hay dinero, no cambia de una mano a otra el dinero, entonces no hay dinero, entonces la economía no va de dinero, va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Entonces, en ese sentido, me encanta el libro, me encanta, por lo menos los primeros temas, me encanta lo que dice. Eso sí, para los primeros temas yo lo renombraría el libro. Se llama Mercadotecnia,
la técnica del mercado y cómo interactúan los distintos participantes de la economía. Es decir, lo que quiero decir es que para un ciudadano que todo lo que aprende, un ciudadano inmerso en la cultura occidental, valora mucho la economía porque el dinero es muy importante en el Occidente, ¿vale? En Occidente, vaya que sí es importante, es que es casi Dios en Occidente el dinero, es decir, es que si tienes dinero a punta pala, es que eres Dios casi, ¿vale? O sea, nadie te dice nada, dices lo que quieres, nadie te... y todos tus círculos sociales te respetan, y todo tal, ¿vale? Entonces en Occidente si tienes dinero, tío, estás por encima del bien y del mal. Y entonces, pues valoramos muchísimo el dinero, en consecuencia valoramos mucho también la economía, y esta es un sistema de creencia muy distorsionado y muy absurdo, como estoy diciendo, ¿vale? Y entonces, como ya explico en los vídeos que he hecho recientemente, y entonces, pero el ciudadano común de Occidente está metido de lleno, está metido hasta la médula de todo este sistema de creencia. Entonces, si tú le presentas de repente el libro Basic Economics de Thomas Sowell, los primeros temas, como cuando yo los empecé a leer, digo, vale, bien, me encanta, pero hay tantas cosas tan importantes que no se tratan aquí sobre la economía que crea esa gran distorsión, ¿vale? ¿Me explico? Entonces me encanta el libro, me encanta todo lo que trata, me encanta también cómo empieza con la definición de la economía. Así se deberían de empezar todas las conversaciones de economía, porque si no, el bosque nos tapa, los árboles nos tapan el bosque. Cuando empezamos a hablar del Euribor y las tasas de interés y el interés compuesto y si las hipotecas y el no sé cuántos y el bono y la deuda y los intereses del Banco Central y el bono a 20 años y el no sé cuántos y al final no tenemos ni prima de riesgo y no tenemos ni puñetera. ¿De qué estamos hablando? Porque estamos en niveles súper complejos. Y los árboles nos tapan el bosque. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que pasa también en este libro... ¿Vale? Entonces por eso me gusta mucho que el libro empiece por la economía, por la definición de economía, como deberíamos de empezar todas las conversaciones de economía. Deberíamos de tener esa disciplina de todas las conversaciones de economía, empezar por ahí. Y ojalá en la televisión hiciesen eso, pero no, la televisión es un formato de entretenimiento. Entonces la economía pues nos la presentan como entretenimiento. Un buen debate de economía tendría que durar por lo menos 3 o 4 horas. Pero claro, no es un formato aceptable para la televisión. Eso no genera audiencia. Entonces, claro, entonces tenemos una divergencia entre lo que es lo que la televisión da, que es lo que la naturaleza humana del ciudadano consumidor sentado en el sofá quiere ver, quiere que se satisfaga su naturaleza humana, y esta se basa pues en estar sentado y no pensar y entretenerse y jajaja, jiji, jaja, ¿vale? Es decir, es muy... no es muy compatible con aprender genuinamente economía, ¿vale? Entonces los árboles no nos dejan ver el bosque en las conversaciones de economía que vemos a nivel divulgativo en la televisión, en los medios de comunicación, en la radio, etcétera, porque los árboles no nos dejan ver el bosque. No hablamos de temas hipercomplejos y nos olvidamos lo básico, la definición de la economía, ¿vale? Entonces, en ese sentido me encanta el libro. Y me parece fascinante cómo interactúa el precio, ¿vale? Y todo esto, no voy a entrar otra vez, bueno, los consumidores, los productores y cómo se coordinan a través de los precios y qué ingredientes usar y qué cuantías usar y qué madera usar para fabricar muebles y qué otra madera usar para fabricar otro tipo de muebles. Pues según los precios, según los consumidores van comunicando a los productores a través de los precios, según la oferta y la demanda, pues el precio se va subiendo o va bajando cuando incrementa tal a pequeños niveles incrementales, de todo de manera incremental, es decir, gradual. Se va comunicando el consumidor con el productor. Es decir, me parece fascinante todo eso. Pero, otra vez volviendo un poco a lo del árbol, los árboles que nos tapan el bosque, lo que ocurre en el libro de Basic Economics de Thomas Sowell, en los primeros temas, es que la ramita nos tapa el árbol, ¿vale? Es decir, la pequeña ramita de la que estamos hablando todo el rato es lo que yo llamo mercadotecnia, la técnica del mercado, cómo interactúan estos participantes de la economía. Y entonces nos habla mucho de esto, el señor Thomas Sowell, en su libro Basic Economics, en los primeros temas nos habla mucho de esto, y parece como que la economía va de eso, y eso es economía. Y entonces ahí yo veo un poquito lo que yo aportaría como crítica a lo que es el libro. Es decir, por lo menos en los primeros temas, insisto, no puedo criticar todo el libro porque no me he podido leer todo el libro. Ojalá algún día tenga el tiempo para seguir avanzando esos vídeos resúmenes de economía. Podéis hacer donaciones, y también a lo mejor pues consigo liberar un poco de tiempo para hacer más. ¡Ting! Podéis dar me gusta, podéis suscribiros también y todo eso, venga, ting, ting, ting. Vale, entonces, lo que estaba diciendo es eso, la ramita no nos deja ver el árbol entero. El árbol de la economía entero es enorme y es muy importante. Y el tronco fundamental es la política, ¿ok? La política está por encima de la economía.
¿vale? Pero la televisión otra vez nos lo presenta de otra manera. Nos lo presenta como que la economía es un supercomputador de una nave espacial, es un supercomputador súper complejo, nadie sabe manejarlo bien, pero en las próximas elecciones tú votarás a un político que pondrá a un ministro de Economía que será un mago. Y bueno, y luego el Banco Central funciona como independiente y pondrán a un gobernador también ahí del Banco Central que será otro mago, y estos magos harán que tocarán los botones correctos en este supercomputador súper complejo para que la economía funcione bien. Nos lo pintan así, como que la economía es algo increíblemente complejo y superior. La mano invisible de Adam Smith, es todo, se autorregula y todo funciona, es un dios al que se invoca y al que hay que servir. Y luego los políticos, ¿vale? Pero no. Entonces la política está por encima. Los intereses geopolíticos, me remito otra vez a la gran frase, que ya soy un pesado, pero es que es muy importante, tío. George Friedman, George Friedman, un geoestratega, un politólogo que analiza la geoestrategia del mundo, dice eso, que no está muy bien lo de la oferta y la demanda que hablan los economistas, pero no vivimos en un mundo de oferta y demanda, vivimos en un mundo de intereses geopolíticos, ¿ok? Y eso es verdad, ¿vale? Es decir, ¿vale? Están por encima los intereses geopolíticos. Entonces, pues ya, ¿vale? Ahí están los aranceles, ahí están los trade deals, los acuerdos comerciales para coger las bolsas gigantescas de consumidores y ponerle vallas y decir, este es mi coto privado y yo es mi coto de caza, aquí yo, y tenemos nuestras corporaciones y se encargan, ya nos encargamos nosotros de toda esta masa de consumidores que es la Unión Europea, y este es nuestro recinto, y en Norteamérica NAFTA, pues este es nuestro recinto, ¿vale? Entonces el mundo empieza, China en sí ya es un país gigantesco, pues este es nuestro recinto, ¿vale? Entonces los trade deals, los acuerdos comerciales, vemos que Irán no puede fabricar tecnología nuclear, ¿vale? Entonces está muy bien la oferta y la demanda, pero al final lo que supedita toda la economía es la política y los intereses geopolíticos. Entonces Basic Economics de Thomas Sowell nos habla sobre la ramita pequeñita que es la mercadotecnia. Por lo menos en los primeros temas nos habla de la ramita pequeñita que es la mercadotecnia, que es la interacción entre productores, consumidores y cómo se guían a través de los precios en una economía de libre mercado coordinada a través de precios. Fabuloso, genial, fascinante, pero es una ramita. El problema es que nos tapa todo el árbol. La economía es mucho más que eso. Hay monetaria, política monetaria. ¿Y cómo funciona el dinero? ¿Vale? Y todo lo que se está explicando de teoría moderna monetaria, ¿vale? Es decir, todo eso es muy importante también de la economía. Los medios de comunicación, ¿vale? Y la figura que yo defino, que es el poder mediático financiero estatal, ¿vale? Como una especie de 3 ramas de poder que de alguna manera tienen interacciones muy simbióticas, ¿vale? En las que de manera natural se van a apoyar las unas a las otras, van a coordinarse, porque se complementan muy bien, para formar una especie de, como un poder con mayor o menor grado, según países, de coordinación, ¿vale? En muchos países existe, lamentablemente, lo que se llaman las puertas giratorias, que quiere decir que ya obscenamente, pues salen de una eléctrica y se ponen poder mediático, financiero, estatal. Las eléctricas no las he mentido ahí. Bueno, pues no sé, quizás podría definir la nueva figura como poder mediático, financiero, eléctrico, estatal. Poder mediático, financiero, eléctrico, estatal. Bueno, ¿vale? Entonces, pero bueno. Entonces, todo esto son cosas, la geopolítica muy importante, ¿vale? La política monetaria, el que si un país está en el euro, como España, está en el euro, o si tiene una divisa propia, como el Reino Unido, que tiene su pound, el British pound, ¿no? La libra esterlina. Pero bueno, no voy a alargar más el vídeo, yo creo que ha quedado bastante claro, y ha quedado bastante, por una vez he hecho un vídeo que es bastante monotemático, y no es demasiado largo, ¿vale? Entonces, pues eso, crítica a lo que es el libro de Basic Economics de Thomas Sowell, pero insisto, a los primeros temas. No he podido avanzar más allá, lamentablemente, pero me haréis muchísimas donaciones, seguro, y podré tener mucho más tiempo libre para hacer más vídeos resúmenes sobre el libro de Basic Economics de Thomas Sowell. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, si os ha gustado el vídeo, os animo que le deis un ping, me gusta, os animo que os suscribáis para estar actualizados con próximas cosas que comparta, mis valentísimos marineros. Un saludo muy grande, aquí Francisco, Capitán Francisco, y ¿qué más? Me olvidan muchas cosas. Os animo a que descarguéis el vídeo. Se me secan los labios siempre, tío. Os animo a que descarguéis el vídeo, me viene bien que tengáis copias de seguridad de mis vídeos, mis valentísimos marineros, y os animo a que compartáis, ¿ok? ¿Y qué más? Compartir vuestros comentarios, me interesaría saber qué tenéis que decir al respecto, y un saludo muy grande, espero veros, un saludo muy grande, espero veros en el próximo vídeo, y adiós. Chao.